¿Cómo va eso? Orden. ¿Qué tal la semanita? ¿Qué tal el feriado largo? ¿Pudieron aprovecharlo? En mi caso particular, quería hacer el práctico ese de los objetos que te envié así nomás a media. Tenía que hacer el tema particular que tampoco adelanté mucho y otras cosas y quedó todo a media. Me ha quedado medio corto el feriado largo. Aparte de eso, he tenido que hacer, hice un asadito a mi suegra el sábado por su cumpleaños, todo eso, todo el día ahí también. Claro, claro, claro. Está bien. Había que aprovechar también eso. Sí, y después también he logrado ahí instalar el Sanesu, el Evolution 16 ahí en la máquina del trabajo, que trabaja todo con .NET, o sea, web, todo web panel. Y bueno, ahí estoy tratando de ¿Eso agarrarle la para qué? mano. ¿Para qué te sirve? Ese sería como el Sanexu 9, el Cenexu 9, que es el Sí, prototipador, solamente que el Evolution 16 trabaja todo .NET, o sea, todo web directamente. claro. Y bueno, sirve para ¿Con ese armar, hace digamos. base, con ese hace Ah, base de datos? claro, es para tratar de lograr conectarme con, suponete, con el SQL Server que tenemos nosotros, como motor de base de datos, y bueno, sacar información. El otro muchacho pudo investigar y se hizo ya un sistemita para la oficina y se va a instalar en los diferentes servicios para que ellos hagan pedidos a informática. Y yo estoy tratando de enganchar ahora esa cuestión, porque yo antes estaba trabajando como administrativo mucho tiempo y bueno, volver a empezar, tratar de sacarme un poco la tela de araña, todas esas cosas y ya tengo ahí un video que me pasó Chango el compañero de trabajo también, así que eso también no quería verlo el fin de semana, pero ya voy a ver en qué momento ver que explica más o menos como ciertas cositas del Janexo, ¿verdad? Así que está Claro. interesante. Y hoy hice, a ver, el día jueves, logré que funcione el web panel, ¿has visto? Porque trabaja como un local host. Después, bueno, genera la producción, el definitivo, ¿no? Y Sí, sí, trabaja sí. con un local host y bueno, y ahí mi jefe, yo a mi jefe le digo, ahí logré, ¿cómo se llama? Logré que funcione, digamos, el local host. Entonces me dice, bueno, ya que ha logrado, te voy a pedir algo sencillo, haceme botones para que yo me pueda conectar, qué sé yo, al SIGDOC, que es el sistemita que hice en el 2014 con Janexus 9, que se conecte, digamos, a otras páginas web que tenemos nosotros. Sí. Y bueno, hoy logré hacer funcionar 3 botones, o sea, con un botón entro yo a la parte de pedido de informática, al sistema del muchacho después entro al webmail y después entro a otro que es un programita que hizo mi jefe a nivel web también, y después al sistema salud, pero al SIGDOC no puedo entrar porque es en base, o sea, los otros son link. Y lo que usa, digamos, el Evolution, vos haces los botones, estuve averiguando y usas, digamos, una intrusión que se llama link, le pone links entre paréntesis y entre comillas simple, le pone la dirección URL y automáticamente va y ejecuta, digamos, eso. Pero cuando es un ejecutable, estoy tratando de ver cómo hacer para que me llame un punto .exe que es externo al propio Evolution. Así que Claro. ahí estoy tratando de ver
de investigar. Es una manera Mira, de ir agarrándole la mano a esto, sí. pero Ah, bueno, está interesante. Está interesante. sí, es bastante trabajito. Sí, no, bastante, bastante. Por eso, ¿cómo te puedo decir? Mis hijas me decían, pero papá, vos habías dicho que ibas a abandonar el curso, el curso de Python. Pues el fin de semana he estado, digamos, renegando con eso porque no lograba enganchar los objetos, las clases. Te hice a media hasta el ejercicio 6 o 7 y ahí te dejé un comentario en el mismo programa que te puse, bueno, esto no funciona, no sé por qué. Eh, y bueno, estaba el tema de dejar y bueno, después digo, bueno, pues trata de continuar, porque el tema es muy diferente el Python al prototipador porque este prototipador lo único que vos tenés que hacer es armar las transacciones, los atributos que son los campos, algunos eventos, y después te arma todo solito el resto, ¿está? Mira, así que estabas pensando de dejarnos. No puede ser, Jorge. Sí, ¿Cómo no, estás, Juan obviamente. Pablo? Bueno, no se queden, ninguno afloje. Igual ya estamos llegando al final, así que no falta nada. Eh, las clases que continúan son más teórico, no tienen práctica obligatoria, pero bueno, la idea es que ustedes puedan también como investigar un poco sobre lo que vamos a ver en estas próximas clases, que bueno, lo siguiente, el tema de hoy es ingeniería de software. Que sería el Eh, desarrollo del software, es más que es que, lo que más o menos investigué, que se usa mucho la ingeniería, pero equivale mucho a un desarrollo del software, según lo que estuve sí, investigando. sí, bueno, y más que nada apunta a cómo es que no solo se trata de codificar, o sea, de hacer el código como nosotros lo venimos haciendo, sino que se contempla un montón de cosas y van a ver que tiene mucho que ver con lo que se hace no solo en esta área, sino en cualquier otra área que tiene que ver con el hecho de contemplar no solo el código, sino documentación, eh, todo ese tipo de cosas que ahora lo vamos a ver. Que Les sería más decía, o menos los proyectos, porque en el caso nuestro debemos hacer proyectos y ahí se hacen las diagramaciones, los relevamientos de información, todas esas cosas, y después de ahí surge cómo se lo tiene que hacer, las etapas y todo eso, y recién se hace la codificación. tal cual, tal cual. Eh, y el tema de hoy es ese, el próximo es bastante interesante, también es teórico, pero ahí van a ver un poco cómo es que se aplica eh, lo que es el análisis de datos, eh, y bueno, que va a estar bastante interesante. Yo les invito a que no dejen de conectarse, no dejen de investigar que está bueno. Todas estas cosas son interesantes, sobre todo aquellos que quieren hacer análisis de datos, pero esto le va a servir a todos, una como conocimiento, o sea, para que nosotros podamos entender qué es lo que se hace cuando hablamos de la ingeniería de software, eh, pero también esto es aplicable a muchas áreas, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar porque es un poquito largo esto y me gustaría que lo podamos ver completo. A ver, ahí tengo un mensaje por acá. Bueno, sí te salude Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, muy bien. ¿Pudiste ver algo de objetos del tema anterior? Sí, sí estuve viendo. eh,
estuve más bien repasando la clase y también lo de bolas y pilas, Ujú, jugando un poco bueno, con la definición y los parámetros. Traté de hacer algunos de los ejercicios, pero no sé, se me complicó con el tema de por ahí la definición, no entendí muy bien los enunciados, cómo implementarlo en una función. ujú. Bueno, Eh, pues ya vamos a ver si lo podemos ver al final de la clase, dale. bueno, Bueno, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí, sí, ingeniería de software, Ajá. ¿Se ve bien? se ve el bien, PowerPoint. bien. Ujú. Bueno. em, entonces eso es lo que le decía que era el tema de hoy. Y bueno, el software, como para ir definiendo algunas cosas. El software se trata de un conjunto de programas y que también tiene que hacer referencia a la documentación asociada. Esa documentación, eh, o sea, el software no solamente se trata de un programa computacional, sino que la documentación es parte del software. Eso es lo que vamos a poder estar viendo en esta clase. Los productos de software pueden ser hechos a la medida para un cliente particular o pueden ser generalizados, así como los trabajos, por ejemplo, que hace Jorge, esos son hechos a la medida. Por ejemplo, en este caso, eso es lo que se necesita en el hospital, ¿verdad, Jorge? Sí, Entonces, así es. Y el otro sería el enlatado, que se le llama. ujú, Lo conozco de esa manera en mi época, enlatado y a medida. tal cual. Bueno, algo característico de un software es que debe ser mantenible, confiable y usable, ¿no? La ingeniería de software, eh, veamos por acá, sí. Bueno, la ingeniería de software decimos que es una disciplina de todas las ingenierías que se enfocan con todos los aspectos de producción de software. Las principales disciplinas, esto no está todavía acá en la presentación, lo voy a dejar ahí. Les decía que las principales actividades del software de esta disciplina son la especificación del software, el desarrollo del software, la validación del software y la evolución del software. La ingeniería, ya hablando propiamente de esto, se enfoca en la actividad de entregar un buen software. Eh, y hay diferentes tipos de software, como les decía hace un momentito. Está el software genérico, que son los sistemas diseñados para un mercado específico y son comprados por cualquier persona u organización que estén interesados en tomarlo, ¿no? En comprarlo, en adquirirlo. Y ejemplos de estos son los sistemas operativos, por ejemplo, Linux, Windows, Photoshop, etc. Y los software hechos a la medida son aquellos software que son mandados a hacer para un cliente en particular que resuelvan un problema específico. Por ejemplo, un sistema de facturación. Las características de un buen software son estas. Mantenibilidad, es decir, el software debe ser escrito de tal manera que pueda evolucionar con los cambios de las necesidades del cliente. Este es un atributo que es un atributo crítico porque el cambio es inevitable, como ustedes ya se darán cuenta, como por ahí lo ha experimentado Jorge. El cambio es una constante, es en el desarrollo de las necesidades del cliente. A ver, creo que hay alguien que quiere ingresar o que se fue, no sé.
Bueno, otra de las características de un buen software es la fiabilidad y seguridad. El software no debe causar daño físico o económico en el evento de un fallo del sistema. Software seguro quiere decir que usuarios maliciosos no deben poder ingresar y dañar el sistema. Otra característica es la eficiencia. O sea, tiene que ver con que el software no debe desperdiciar los recursos como la memoria o los ciclos del procesador. Y por último, la aceptabilidad. Nos referimos con esto a que el software debe ser de uso aceptable para los usuarios para los cuales el software fue diseñado, es decir, el usuario debe saber entenderlo, debe saber usarlo intuitivamente y debe ser compatible con los sistemas ya establecidos. Por ejemplo, un software hecho a la medida que requiera un sistema operativo diferente al que posee el cliente, es un software que no es aceptable. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, yendo a lo que es el principio de los principios de la ingeniería y también como objetivos, fíjense que la idea de haber hecho ingeniería de software tenía esto como objetivo, la creación de instrumentos que sustituyan o en algún caso imiten al ser humano en la resolución de ciertos tipos de problemas. Fíjense que, bueno, lo que hace esto, y también comparando quizás con otras ingenierías, no sé, por ejemplo, se han creado brazos robot o máquinas que directamente sustituyen al ser humano en las tareas físicas, en las tareas que se hacen. Sin embargo, cuando hablamos de informática, el conocimiento o las tareas que hacemos no las puede hacer una computadora, no las puede hacer, una máquina. Esas las hacemos nosotros y le enseñamos a la máquina, a la computadora, cómo realizarlo. Por eso es que no es que se hacen cosas que sustituyan al ser humano en cuanto a la informática, sino que se crean herramientas para poder realizar la tarea esta de desarrollo. Y esa es la diferencia, una diferencia fundamental entre los instrumentos construidos por la informática y los del resto de las ingenierías, es que estos últimos ayudan o sustituyen al ser humano en la realización de las tareas físicas y aquellos no. Bueno, eso es lo que le decía recién. Bien, hay varios principios de la ingeniería de software y nosotros vamos a ver estos. El primero es la aplicación disciplinada de los conocimientos científicos para resolver limitaciones y requerimientos conflictivos de problemas de significación inmediata y práctica. Fíjense esto, que se trata de la aplicación de conocimiento científico. Es decir, que lo que se hace es trabajar con conocimientos que ya están, que tienen fundamento. No es que se trabaja haciendo prueba y error, sino que se trabaja sobre algo que ya fue estudiado, algo que ya fue comprobado, que ya fue validado, y eso es lo que se aplica. O sea, se trabaja sobre una base que ya se conoce, ya ha sido estudiada. Y fíjense que también lo que se hace es, se aplican estos conocimientos para la resolución de limitaciones y requerimientos conflictivos. Nosotros, por ejemplo, en los ejercicios que hacíamos, esas limitaciones, esos requerimientos,
los teníamos quizás cuando en los prácticos, nosotros les decimos, bueno, tienen que usar un ciclo while, o tienen que usar un ciclo for, o tienen que crear una función para resolver este tipo de problemas. Bueno, en la vida real, esas limitaciones, esos requerimientos, están determinados en términos monetarios y de tiempo. Los problemas son inmediatos y prácticos. Son situaciones o necesidades que nosotros queremos resolver a corto plazo. Son importantes para el funcionamiento de la organización de otro sistema más grande. Bueno, y ahí está también esto lo que les decía, ¿no? También puede haber limitaciones en cuanto a los recursos humanos, es decir, con cuánto personal yo estoy trabajando, o con cuánto personal puedo contar al momento de realizar el desarrollo de software. Y también tenemos el establecimiento y uso de principios de ingeniería orientados a obtener software de manera económica que sea fiable y funcione eficientemente sobre máquinas reales. Bueno, dos cositas acá. Fíjense que nosotros al momento de desarrollar un software podemos hacer o trabajar de la mejor manera para crear un software lo más robusto posible y lo mejor preparado, pero que quizás si nosotros no tenemos como límite lo económico o el tiempo, por ahí llevar a cabo y terminar un software de esta magnitud, quizás al terminarlo nos damos cuenta de que el presupuesto se nos fue por las nubes. Entonces, al momento de comenzar con un proyecto, tengo que tener en cuenta de que la idea es obtener un software económico, ¿sí? Pero a la vez que sea fiable, o sea, que funcione, que sea confiable, y que se pueda trabaje de manera óptima también en máquinas reales, y hace referencia a, esas máquinas o a las máquinas que puede tener el cliente, porque quizás nosotros o aquel que es desarrollador puede tener una máquina con, no sé, un procesador muy grande, que tenga soporte de interfaces gráficas, gráficos muy pesados y demás, y cuando vamos a instalar ese software a la computadora del cliente, resulta de que como no tienen las mismas especificaciones, podríamos decir de que no se banca todo lo que necesita el software que hemos creado, entonces no lo va a poder usar. Bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener como principio al momento de crear un software. Bien, fíjense que estas cosas también son importantes a tener en cuenta al momento de comenzar un proyecto de software o crear un software. Que también, como van a ver, son puntos que pueden llegar a ser intuitivos. Determinar el problema antes de escribir los requisitos. Determinar el problema antes de escribir los requisitos. O sea, antes de definir los requisitos del software, yo necesito conocer bien cuál es el problema a resolver y cómo debo encararlo. O sea, debo preguntarme qué está pasando, qué quiero resolver y de qué manera. El otro punto es evaluar las alternativas de diseño. No hay una única manera de resolver un problema, sobre todo en ingeniería de software. Por tanto, hay que evaluar las distintas formas de encarar un problema. Y nosotros ya lo hemos comprobado en los distintos prácticos, en los ejercicios que veníamos haciendo, que no hay una única manera de resolver un problema. Lo que sí buscaríamos es tener en cuenta los recursos que tenemos, tanto humanos, económicos como de tiempo, las herramientas y también lo que se requiere.
por ejemplo, si se desea crear un videojuego, no sé, podríamos usar el motor de Unity, que se usa para crear juegos, y podríamos ver qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, si se requieren gráficos, no sé, nítidos o más fluidos, no sé, estoy pensando en cosas como esas. Bueno, utilizaría un determinado tipo de herramienta y algún motor que me permita hacer eso. Diseñar sin documentar es no diseñar. Al hablar de diseñar un programa, estamos hablando hablamos de cómo resolver un problema. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer es ir documentando qué es lo que se va haciendo, qué método hemos escogido, por qué hemos aplicado cierta técnica, etc. Hay toda una serie de técnicas que se pueden implementar. Por tanto, nosotros debemos dejar asentado que se contempló tal diseño. Eso es importante al momento de hacer un desarrollo de software. Por eso es que les decía que la documentación es parte del software. Las técnicas son anteriores a las herramientas. Antes de usar las herramientas, debo tener la técnica que voy a implementar para hacerlo de manera adecuada. Bueno, esto es intuitivo. Se trata de tener el conocimiento y la técnica necesaria para aplicar alguna herramienta o principio. Necesito saber bien qué es lo que voy a hacer para recién, o cómo encarar algo para saber qué herramientas voy a implementar. Inspeccionar el código. Es importante tener un grupo de expertos en la empresa que haga una revisión de códigos. La idea de esto es que los expertos ayuden a los desarrolladores a mejorar la calidad del código y a optimizarlo. Como se darán cuenta, fíjense que este tiene un enfoque, podríamos decirle, a gran escala, en el que se trata de una empresa con un grupo de trabajadores, desarrolladores, de los que hacen testeos, de los que trabajan en seguridad, etcétera, que tienen este objetivo de desarrollar un software. Entonces, por eso es que se tienen en cuenta todos estos principios. El otro principio es, primero hazlo correcto, luego hazlo rápido. Debemos apuntar primero a que nuestro programa funcione correctamente y luego lo vamos puliendo. Y hay otro principio que quizás, no sé si se complementa o se contradice con este, pero tiene la idea de que, o no sé si es principio, pero es como un concepto que hay que tener en cuenta. Si yo hago un software, la idea es que si no lo hago ahora de la mejor manera posible, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque por ahí pueden surgir otras tareas, como por ahí le pasaba a Jorge, de que estaba haciendo algo y ya le surgió otro trabajo, entonces hay algo que dejó a medias y al otro todavía no lo pudo terminar y no lo pudo completar. Entonces la idea de ese trabajo es hacerlo de la mejor manera posible, porque después quizás surjan ciertas situaciones que me van a impedir volver a retomar para pulirlo, para optimizarlo. La gente es la clave del éxito. Es importante que el grupo de trabajo sepa complementarse, sepa trabajar en equipo y hacer bien sus tareas específicas. Eso, y no solo en esta área, sino en cualquiera, es súper importante y vital para el crecimiento, para el desarrollo, que el grupo de trabajo tenga una comunicación fluida. Eso lo vamos a seguir viendo.
Introducir las mejoras con cuidado. Al agregar algún módulo o alguna función o corrección, debemos hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque se puede romper algo o dañarse alguna otra parte del sistema o cualquier cosa que pueda pasar. Debemos tomarnos tiempo extra para probarlo. Asumir responsabilidades. El equipo debe asumir la responsabilidad tanto al momento de desarrollar el proyecto software como también en afrontar posibles fallas. También en asumir la responsabilidad de que se realice o ejecute alguna actividad en particular. O sea que la responsabilidad no solamente tiene que estar al momento de la creación de algo, sino también cuando se tengan que ejecutar ciertas actividades. Y el último, la entropía del software es creciente. Esto de entropía tiene que ver con el crecimiento del desorden, ¿no? O del código, del programa. El desorden del software es creciente. A medida que se agregan funcionalidades, vamos corrigiendo y haciendo más cosas. El código crece, los módulos, etc. Entonces, esa entropía, ese desorden del software va creciendo. Imaginemos nosotros, por ejemplo, que haya surgido, que no se haya seguido, perdón, las buenas prácticas como esto de poner nombres representativos a las variables, que es por ahí lo que nosotros hacemos mucho hincapié al principio del curso. Si yo no le doy un nombre representativo a una variable y tengo un código con miles de líneas, entonces no se entendería nada a qué hace referencia esa variable. Por eso es que, bueno, estos principios son los que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar un software. ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? ¿Siguen conmigo? Sí, sí. Bien, sí, 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 bien, sí. bien. Estamos. Entiendo. Bueno. Sigamos entonces. Un proyecto de software es una acción iniciada por la empresa en la que recursos humanos, financieros y materiales se organizan de una nueva forma para acometer un trabajo único. Nos paramos aquí un ratito, fíjense que un proyecto es una acción iniciada. Eso quiere decir que la empresa tiene que tener la voluntad de hacerlo y de llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces decimos que se hace esto, es una acción iniciada, con el fin de acometer un trabajo único en el que, dadas unas especificaciones y dentro de unas limitaciones en costo y tiempo, se intenta conseguir un cambio beneficioso definido por los objetivos cualitativos y cuantitativos. Saben que nosotros siempre vamos a tener que analizar los recursos a invertir, porque siempre se invierten recursos. Supongamos de que, bueno, no se trate de un proyecto grande, sino de algo puntual. Por ejemplo, el sistema de facturación que le hiciéramos a alguna persona. Quizás el recurso humano, bueno, puede ser yo. Sin embargo, cuando tengo que desarrollar eso, hay tiempo que yo tengo que invertir. Quizás eso me va a llevar también dinero, porque no sé, en todo ese tiempo puede tener que gastar en comida, en esas cosas. Entonces, siempre hay recursos que se invierten y por tanto hay que analizar eso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no podemos
no podemos excedernos y extendernos tampoco en cuanto a costo y tiempo, porque la idea es que en el proyecto nosotros tengamos esas limitaciones en costo y tiempo. ¿De acuerdo? Y como decíamos también que lo que se intenta es llevar a cabo, conseguir un cambio beneficioso. O sea, hacer algo productivo que tiene que ver con aquello que se puede contar, como el tiempo, por ahí quizás al desarrollar un software tenga, no sé, haya planificado hacerlo en 2 meses. Bueno, un objetivo cuantitativo podría ser en cuanto al tiempo, de que en vez de que me lleven 60 días, lo voy a hacer en 45 días. O un objetivo cualitativo, bueno, pueden ser, son aquellos que quizás son difíciles por ahí de apreciarlos, pero tienen que ver, por ejemplo, con el caso de que mi trabajo óptimo o en el realizar buenas prácticas y hacer buen software, pueda conseguir algún, ¿cómo es que se llama esto? Algún distintivo de una norma, entonces ya eso, al cumplir con ciertas especificaciones y alguna norma internacional, ya le da una otra cara a la empresa. Entonces, esas cosas hacen a los objetivos de un proyecto de software. Bien, seguimos con esto. Fíjense que en cuanto a la gestión de un proyecto, bueno, esto es algo importante que debería decirles. Fíjense que nosotros, bueno, además de evaluar los recursos que necesitamos, una vez que se ha desarrollado el software, lo podemos producir para aquel que lo desee y va a ser el mismo. Distinto sería, por ejemplo, en el caso de la ingeniería civil, que por más que se quiera hacer el mismo plano en 4 lugares distintos, el proyecto cambia, porque los lugares van a ser distintos, no sé, la superficie, no sé, la atmósfera, o sea, hay recursos que van a cambiar, y el proyecto en sí va a cambiar. En cambio, cuando se hace un proyecto software, no. No, porque una vez que ya está terminado, se produce y lo puede usar el que lo desee. Bueno, en cuanto a la gestión del proyecto, se define como el sistema de procedimientos, prácticas, tecnologías y conocimientos que facilitan a la planificación, organización, gestión de recursos humanos, dirección y control necesarios para que el proyecto termine con éxito. O sea, fíjense que no solo se trata de que haya una iniciativa de realizar el proyecto, sino también tiene que tiene que tener la voluntad de que el proyecto se lleve a cabo y que se haga un control de este. ¿De acuerdo? Se trata de acompañar, podríamos decir, a lo largo de todo el desarrollo del proyecto y encaminar lo que está mal, aquello que no se está haciendo con eficiencia o que está produciendo error, y también a la vez recompensar aquello que se está haciendo bien. O sea, si pensamos en algo, un proyecto grande, hay un grupo de personas trabajando, entonces no solo corregirlos, no solo mostrarles las cosas que se está haciendo mal, sino también felicitarlos o recompensarlos cuando las cosas estén saliendo bien. Bueno, ¿cuándo es que falla
un proyecto, la producción de un software. Bueno, aquí hay algunas de los motivos, de las razones por las que se produce eso, la falla de un software, la falla de la producción de un software, y que siempre tiene que ver con una mala gestión de un proyecto de software. Uno de los puntos es una pobre pobre definición de especificaciones. Puede ocurrir de que en los requisitos hubo una mala especificación o poca especificación, o también puede ocurrir de que se haya interpretado mal los requerimientos. Es decir, que no se hizo entender bien qué es lo que se necesitaba hacer, o la necesidad que tenía el cliente. Entonces, eso puede también producir una mala definición, una pobre definición de especificaciones, y por lo tanto conlleva a una mala gestión de proyecto. También la pobre asignación de recursos. Bueno, tiene que ver con una pobre asignación de recursos humanos, de tiempo, o de estimar mal los tiempos. Eso suele suceder mucho, de que se estimen mal los tiempos. Personal inadecuado. Bueno, pensamos en eso cuando hay personas o tenemos un personal que no está capacitado. No sé, por ejemplo, yo no puedo poner a un desarrollador senior a crear, no sé, un sistema de facturación, o no puedo poner a un desarrollador junior a crear un sistema de un satélite, por ejemplo. Bueno, esos son ejemplos de un personal inadecuado. O también puede darse la situación, no sé, en la que puedo tener un desarrollador senior, no sé, en Unity, en este motor de juegos, pero que el trabajo que yo necesite hacer es trabajar con sistemas web. O sea, nada que ver una cosa con la otra. En las diferentes situaciones hay un personal inadecuado, y eso es algo que necesitamos contemplar, o mejor dicho, son una de las razones por la cual se lleva a cabo el fracaso de un proyecto de software. Otro de las razones puede ser una planificación errónea. Este es el error más común. Va de la mano con un error en el cálculo de tiempo. Por ejemplo, si alguien del personal deja el equipo de trabajo por X razón. Saben que es muy complejo, bueno, estos dicen los desarrolladores, no lo digo yo, que es muy complejo estimar los tiempos de desarrollo de software, porque implica, en primera instancia, tener la experiencia necesaria para conocer la herramienta con la que se va a trabajar, tener una visión de qué implica a nivel técnico, a nivel de diseño, y aún con la experiencia suficiente, a veces surgen imprevistos. Van a ver que el desarrollo de software básicamente va a tener que, depende mucho de la experiencia del grupo, de la experiencia de la persona que esté trabajando. O sea, eso pesa por sobre todo el conocimiento que alguien pueda tener. Una planificación correcta le da un tiempo de largura. Otro de las razones puede ser gastos excedidos, que puede darse en cualquier parte del proyecto. También puede ocurrir una falta de autoridad o dirección, o sea, la persona que esté a cargo no tenga como el carácter que necesita tener un líder,
para o comandar al grupo o tomar decisiones al momento del diseño, del desarrollo y del trabajo en equipo. Registro inexistente o escaso de las actividades. Bueno, es necesario, que puede también ir de la mano con la documentación, es necesario llevar un registro de las cosas que se hacen, de las actividades que se realizan, para tener un control. Y el hecho de no hacerlo también lleva al fracaso del proyecto. También puede pasar que haya una definición inadecuada de actividades. Si un diagrama, por ejemplo, no fue hecho con los requisitos que se necesitan, no sé, por ejemplo, si definí con una estructura incorrecta la base de datos, al darme cuenta del error, habría que volver atrás para solucionar eso. Y por último, una comunicación pobre. Es necesario que la comunicación sea fluida entre el grupo de trabajo. Los miembros del equipo deben estar disponibles a resolver preguntas o cuestiones sobre el software. Es decir, puedo tener y debo tener la libertad, yo como parte de ese grupo de trabajo, de preguntarle al desarrollador cómo se resuelve tal cosa, o qué es lo que dice esto, o cómo puedo encararlo, y esta persona preguntarle a aquel que se encarga de otra parte, como el testeo del software, etc. Una comunicación pobre también lleva al fracaso de un proyecto. Bueno. Eso también tiene que ver con no solo la comunicación con el equipo de trabajo, sino con el cliente. O sea, exactamente. Charlándolo al proyecto con el cliente, pues si no, trabajar solos y después mostrarle al cliente, y el cliente te diga, no, no era lo que yo quería, y tengo que volver a empezar o rever todo, digamos. Tal cual, y bueno, ya vamos a ver un poquito de eso, que está ahí más adelante. Perdón. Sí. Es, bueno, como dice Laura, tienes razón. Eso es lo que, suponete, lo que me pasó, digamos, con este cliente que hace 2 semanas nos hemos juntado, pero que fue para, digamos, hacer una charla rápida y me dijo, quiero esto, aquello, así que más o menos yo idea tengo porque estoy en el hospital. Y este fin de semana largo yo lo hablé para decir, bueno, yo necesito, o sea, concertar ya una cita para que hablemos mucho más claro, porque al principio, o sea, él me tiró esto, aquello, lo otro, pero el tema es que yo necesito tener una cita con él para que él me diga exactamente qué, porque pues, si yo tomo lo que él me ha dicho, o sea, hace esto, y me va a pasar así como dice Laura, le hago así y me dice, no, no quería así de esta manera, pero el cliente este fin de semana me dice, no, Jorge, no hay ningún problema, hacelo. Así que así estoy, digamos, también con el cliente, digamos. Claro. Sí, tiene mucha importancia eso, como de marcar bien esto que veíamos al principio, las especificaciones, los requerimientos. Bueno, fíjense que aquí nosotros tenemos el ciclo de vida de un proyecto, el ciclo de vida de un software. Bueno, el ciclo de vida de un software son los diferentes estados por los que el software se desarrolla. Fíjense que, bueno, antes de este gráfico que tenemos allí, las etapas o los estados del software por los que se desarrolla son la especificación, donde los clientes y el ingeniero deciden qué es lo que se va a producir; el desarrollo, que es cuando el software es diseñado y programado; la validación, en esta fase uno se asegura de que el software cumple con los requisitos del cliente; y la evolución, que es la etapa donde el software es modificado para reflejar los cambios del cliente o del mercado. Bueno, fíjense que aquí tenemos o las diferentes fases
por la que pasa nuestro proyecto. Bueno, y la primera es ese análisis de requerimiento, que es el estudio de un sistema con el objetivo de conocer cómo trabajar y dónde es necesario efectuar cambios y mejoras. Bueno, en esta etapa es donde justamente se charla con el cliente y se decide qué es lo que se necesita y cuáles son los requerimientos y lo que el cliente necesita justamente. ¿De acuerdo? Bueno, en esta etapa, en el análisis de requerimientos, se determina qué es lo que se necesita, o sea, los requisitos a partir de los requerimientos. Luego, fíjense que nosotros pasamos a la etapa de diseño, que es donde se define cómo vamos a resolver esa necesidad que se plantea en el qué, aquí en la etapa de requerimientos. Bueno, estas dos etapas las podemos unir en una sola grande, diseño propiamente, y una vez conocido la manera de resolver algo, vamos a pasar a la actividad de codificar aquí, ¿sí? O sea, ya a sentarse y programar. Y luego a efectuar pruebas sobre ese código para saber que de verdad se cumple con lo que se determinó en el análisis y también si estamos cumpliendo con las buenas prácticas al momento de programar. Una vez realizadas las etapas anteriores, continuamos con la implementación, es decir, ponemos en producción el sistema, ponemos al sistema operativo al servicio del usuario. Y por último, se realiza el mantenimiento del sistema. Fíjense que las flechas amarillas indican como una secuencia de pasos. O sea, lo que me muestran que es necesario haber realizado y definido la etapa anterior para continuar con la siguiente. Para poder diseñar, es necesario haber, claro, acá por ejemplo, para poder diseñar, es necesario haber hecho ya el análisis y tener definido los requerimientos y bueno, así en lo sucesivo. Fíjense que también están estas flechas rojas abajo que indican retroceso y también están estas, bueno, esas indican acciones de corrección y demás, ¿sí? O modificaciones o mejoras que se pueden hacer el sistema, pero bueno, esto volviendo hacia atrás. Y bueno, también están estas flechas bidireccionales. Por ejemplo, si al momento de codificar encontramos, o sea, estamos acá, ¿no? Encontramos que un requerimiento no está bien definido, podemos volver para atrás hacia el análisis y redefinir o refinar, perdón, dicho requerimiento. Estas líneas de abajo, las de trazo continuo, como esta y esta, indican que esas acciones se van a realizar firmemente a lo largo de todo el proyecto, caso contrario, aquellas que son discontinuas. Por ejemplo, fíjense que el inicio del proyecto solamente llega hasta el final del mismo. Desde allí, nosotros ya sabemos qué debemos hacer, pero el trabajo técnico comienza desde la etapa de diseño, desde acá, ¿sí? Las métricas son las medidas que nos van a indicar si estamos haciendo bien o no las cosas. Las vamos a llevar y controlar a lo largo de todo el proyecto. Las estimaciones que por lo general son de tiempo y de presupuesto, se realizan fuertemente hasta la etapa de análisis de requerimiento, hasta aquí,
y luego se va ajustando y haciendo correcciones. En cuanto al análisis de riesgo, hay distintos tipos de riesgo. Los más comunes son que alguien del grupo de trabajo se vaya por X razón, enfermedad, consiguió otro trabajo mejor, no sé, por riesgos naturales, por ciertas, no sé, pienso en un terremoto que pueda ocurrir, que no ocurre con frecuencia, pero cuando ocurre, tiene un gran impacto. Entonces, ese análisis de riesgo se tiene que hacer a lo largo de todo el proyecto. Y la planificación, bueno, la planificación temporal va de la mano con las estimaciones. Fíjense que al final nosotros tenemos el control del proyecto que empieza cuando comienza el diseño, cuando ya comenzamos con las actividades técnicas y específicas. Bien. Bueno, el diseño de un proyecto. Se trata de un conjunto de pasos repetitivos que permiten al diseñador describir todos los aspectos del software a construir. La capacidad creativa, la experiencia acumulada, el sentido de buen software y un empeño global en la calidad son factores críticos del éxito del diseño. Esto es lo que les decía hace un rato. Más allá de ser muy bueno trabajando con una determinada herramienta, lo que realmente marca la diferencia es la experiencia de haber trabajado con diferentes herramientas en diferentes proyectos, ¿sí? O sea, la experiencia pesa mucho, mucho al momento de diseñar un software. Codificación del proyecto. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Fíjense que, bueno, aquí es donde quizás podemos entender un poquito más por qué hablamos, por ejemplo, en la clase pasada de estructura de datos y hablábamos del modelado de datos, porque una de las cosas que vamos a tener en cuenta, y fíjense que es esto de la reutilización. La mayoría del software moderno se construye por la reutilización de los componentes o sistemas existentes. Cuando se desarrolla software, debe usarse el código existente tanto como sea posible. Esto tiene, bueno, toda la idea de programación tiene la idea de no reinventar la rueda. O sea, no trabajar, no crear herramientas, sino usar las que ya están, porque hay personas que ya han trabajado en eso, hay personas que han hecho lo mismo o algo parecido. Entonces, al momento de hacer el código, tenemos que tener estas buenas prácticas de hacer la reutilización de ese código, ¿sí? De esas herramientas que se nos brindan. Por ejemplo, en la estructura de datos, esto de las pilas o de las colas que veíamos la clase anterior, fíjense que eso es una buena práctica y son estructuras que personas lo necesitaron, lo hicieron, trabajaron de esa manera y están para que nosotros lo podamos usar, para que nosotros podamos emplear esas estructuras o esas buenas prácticas y entonces poder ocupar nuestra mente en la resolución del problema y no tanto en cómo voy a diseñar mi herramienta. ¿Se entiende? ¿A qué voy con esto? Sí, Sí, se entiende. sí. Bueno, el otro punto es a tener en cuenta la administración de la configuración. Se deben administrar con cuidado las diferentes versiones de los distintos componentes. Seguramente ustedes vieron que los programas vienen en versiones especificadas por un número como 1.2 o 2.3.
no sé, y si se hiciera una modificación o una corrección de la versión 2.2, por ejemplo, se pasa a la 2.3 o eso, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver también con un tema de mantenimiento y demás. Y el desarrollo de huésped objetivo. Deben existir diferentes equipos entre el que sirve para desarrollar y el que sirve para ejecutar el sistema. Es necesario que nosotros hagamos esa diferenciación entre los equipos con los que vamos a desarrollar y con los que vamos a ejecutar el sistema. Básicamente tengamos dos entornos, uno para hacer pruebas y modificar y el otro que ya esté en producción. Bueno, vamos con las pruebas del proyecto. Bueno, la prueba es un proceso, aquí en ingeniería de software, es un proceso por el cual se ejecuta un software con la intención de descubrir errores. ¿De acuerdo? O sea, lo que se trata es básicamente romper el software, o hacer que se produzcan errores con el fin de justamente probar nuestro proyecto. Alguien dijo esto, que la prueba es el proceso de ejecutar un sistema o componente bajo unas condiciones especificadas, observando o registrando los resultados y haciendo una evaluación de algún aspecto del sistema o componente. Disculpa, Renzo, ese sería no sé cómo, creo que le llaman el testing, algo así, que el que testea, digamos, el sistema en sí. Sí, algo de eso. Algo de eso. Sí, bueno, la parte del testeo, lo que vos mencionas justamente, tiene un lugar muy espacioso en la parte del proyecto. O sea, se dedica un buen tiempo, se dedica recursos para hacer ese testing, el testeo. Entonces, fíjense, en las pruebas del proyecto yo voy a tener el código que hemos construido, ¿no? Que es el software funcional, lo sometemos a pruebas. Y estas pruebas van a estar determinadas por un plan de pruebas que se ejecuta, donde se siguen ciertos métodos, ciertas estructuras para realizar dichas pruebas. Ahora, si se detecta algún error, se lleva a cabo una depuración donde se corrige el software y una vez corregido lo volvemos a someter a estas pruebas. Si el software es aprobado, entonces se lo da por validado y ya está listo para la instalación. A partir de las pruebas realizadas, debemos llevar un registro con los índices de errores. Esto puede ser como si se están usando nombres de variables de manera correcta, si se sigue una determinada estructura, etc. ¿Sí? Uy, me fui. ¿De acuerdo? La parte de la prueba, de las pruebas, es muy importante porque es ella la que nos va a dar la calidad de nuestro sistema. ¿Sí? Bueno. Por todo lo que hemos venido viendo, si se dieron cuenta, se trata de una forma estructurada que es muy grande. Es un proceso bastante complejo y tedioso de llevar a cabo. Y por tal razón, esto se ha dejado de lado y en la actualidad lo que se hace es implementar un método ágil. Este método ágil lo que va a hacer es
darle prioridad, fíjense, a estos ítems que están aquí en negrita sobre los que están a la derecha. Esto también lo van a poder ver ahí, lo buscan en internet para que se informen un poquito más. Entonces, en este manifiesto ágil, fíjense que los de mayor importancia son estos: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Y eso es lo que decíamos hace un rato, la gente es la clave del éxito. Yo le voy a dar prioridad al grupo de trabajo y a la relación que haya, a la fluidez en la comunicación, antes que al proceso y a las herramientas. ¿De acuerdo? No necesariamente el grupo de trabajo tienen que ser amigos, sino que tiene que haber como una comunicación fluida, una disposición a resolver dudas, a preguntar, a ayudar y acompañar al grupo. Software funcionando sobre documentación extensiva. Se valora más el software funcionando antes que documentarlo extensivamente. Es decir que le voy a dar prioridad a poder terminar mi software y que quede funcionando, y es necesario, es muy importante documentar, pero le daría la documentación justa y necesaria, pero me interesaría más que el software ya esté funcionando. Y después ya con el tiempo puedo ir agregando documentación y demás. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y esto es lo que decían ustedes. Nosotros vamos a romper, la idea con esto de manifiesto ágil es romper la estructura de contrato para colaborar con el cliente. O sea, tiene que haber un canal abierto con el cliente, de manera que se pueda realizar esta charla fluida, preguntar, mostrar y esas cosas, ¿sí? Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto tiene que ver con ser flexibles a los problemas que surjan. Y por ahí, esto también tiene que tener que ver con el punto anterior, y es lo que decía un poco ahí Jorge, de que a él le dijeron qué es lo que necesitaba, pero quizás puede ocurrir de que en algún momento, como se olvidó de decir algo, se olvidó de que tenía también que ese software tener o implicar algo más o tener una función más, entonces si sale con esa cosa cuando uno ya está en proceso del desarrollo, es muy complicado, se nos complica la vida a nosotros o a aquel que hace desarrollo. Y también, bueno, el cliente como no tiene mucha idea de que es difícil volver atrás. Es difícil como sumar algo a lo que nosotros ya venimos desarrollando, porque ya venimos dándole una forma, ya hay clases, métodos o, no sé, funciones que dependen de otros datos o de otras variables y demás. Entonces, por ahí cuesta. O sea, a lo que voy con esto es que si bien hay que estar atento y hay que estar a disposición ante los cambios y responder a ello, antes que seguir un plan, pero no hay que confundir entre esos cambios que puedan llegar a surgir con aquellas cosas que no se han especificado correctamente. ¿Se entiende? O con aquellas, no sé, a mí me sale decir capricho, pero en el sentido de que el cliente me sale con otra cosa nueva o se olvidó de decirme algo. ¿Se entiende? O sea, hay que... sí, se entiende. El tema, perdón, el tema es, sí, tenés razón. Bueno, como yo ya expliqué,
Realmente hay que charlar, digamos, con el cliente escucharlo, obviamente, qué es lo que necesita, pero también determinar diciéndole al cliente, bueno, a ver, usted quiere esto, listo, ya está. Porque después cuando vos estás en proceso, como vos dijiste hace rato, es complicado volver atrás porque es como generar parche o atar con alambre, como se dice vulgarmente, y eso, digamos, conlleva, digamos, a una cierta dificultad. A mí me gusta, por ejemplo, charlar con el cliente después, o sea, la primera reunión, algo así nomás, algo live, y hacer después una segunda reunión ya, o sea, determinando todos esos requerimientos, lo que él quiere, que los pasos, los resultados que él desea, todo eso, y listo. Y de ahí recién comenzar yo con mi proceso al diseño, para después entrar en codificación, todas esas cosas. Es lo que yo más o menos entiendo, ¿no? Tal cual, ahí están esas especificaciones de las que hablábamos y de los requerimientos. Porque no solo afecta, digamos, a nivel software, digamos, también en cuanto al tiempo planificado, por ahí el costo, Tal cual. no solo material, sino humano, y hasta puede llegar a afectar la calidad del software, digamos, por querer Tal cual, tal apurar cual. o agregar o qué sé yo. Así es. Bueno, y ahí está eso, lo que decíamos hace un rato de hacer las correcciones o modificaciones o de agregar cosas con cuidado. Esta forma de desarrollar a través de metodologías ágiles se trata de negociar el alcance del sistema. Definimos con el cliente qué funcionalidades le vamos a entregar por el corto periodo de tiempo. Por ejemplo, de aquí a un mes vamos a hacer un módulo y ese módulo va a ser funcional. Va a estar listo, no sé, por ahí es lo que se conoce como entregable. Va a estar listo para ponerse en producción sin importar lo que pudiera surgir. De ahí puede pasar que, por ejemplo, hacemos esos entregables durante un tiempo, lo terminamos, lo entregamos, ya está listo para la producción, y puede ocurrir de que, no sé, por algo económico, no sé, alguna crisis, el cliente venga y nos diga, che, frenemos aquí porque el presupuesto no está dando, luego yo te llamo para que lo podamos retomar. Bueno, esa es la idea de responder ante el cambio sobre seguir un plan. Obviamente ya habiendo definido los requerimientos y lo que el cliente necesita. Disculpa, sí, en ese sentido tienes razón. En mi caso particular, no es que uno es interesado en la plata, obviamente uno quiere realizar algo para recibir algo, que sería en este caso el dinero. Yo generalmente cuando hago ya la segunda reunión, la definitiva, ahí después yo hago un presupuesto, pasan los días, hago un presupuesto y ahí obviamente en esa reunión yo le digo, bueno, yo determino, yo trabajo de esa manera. Usted, para empezar, usted me tiene que dar el 50%. Y el otro 50% me lo entrega cuando yo le termino, digamos, y se lo implemento y se lo instalo. Yo con eso trato de que haya, digamos, ese compromiso, digamos, a nivel, o sea, en este caso sería el dinero, dame el 50%, y ya hay un compromiso mío también, ¿no? O sea, una responsabilidad en que yo tengo que hacerlo en tiempo y forma de acuerdo a lo que conversé con él. Tal cual, tal cual. Está bueno. Bien. Bueno. Veamos ahora un plan de proyecto software. Bueno, solo lo vamos a nombrar. Bueno, antes quería decirles que el proceso de software es la representación abstracta
de un proceso real. Representa una descripción de un proceso desde un punto de vista en particular. Ahora, la descripción de procesos de software, bueno, tienen que ver con los productos, que son el resultado de una actividad en proceso, los roles, que reflejan la responsabilidad de las personas involucradas en el proceso, el pre y post condiciones, son estipulaciones que son verdaderas antes y después de una actividad que ha sido declarada a un producto o un producto que ha sido producido. Ahora con esto nosotros nos podemos dar cuenta o darnos una pequeña idea de lo que implica la ingeniería de software. Es decir, no solo se trata de programar, sino de que es todo un trabajo de planificación, gestión, mantenimiento, etc. Por eso al principio le decía que no es solo hacer código, sino que implican todas estas cosas. Ahora, en cuanto al plan del proyecto de software, fíjense que bueno, nosotros vamos a hacer una introducción donde vamos a dejar en claro el alcance y propósito del documento. Vamos a también plasmar los objetivos del proyecto. Planteamos allí la necesidad que queremos resolver. Ahí está el objetivo. Las funciones principales que va a tener el software, los aspectos de funcionamiento y las restricciones técnicas. A ver, ¿quién manda un mensaje? Ahí está. Las restricciones técnicas y de gestión. Bueno, una restricción técnica podría ser que se cree una aplicación que solamente sea mobile, o sea que solamente se pueda instalar en los teléfonos celulares, por dar un ejemplo. También voy a hacer estimaciones del proyecto. Si por ahí nosotros no tenemos experiencia con algún proyecto anterior, o sea, no hemos trabajado anteriormente haciendo un proyecto, entonces no podríamos hacer una comparación. Por eso se habla ahí de datos históricos utilizados para las estimaciones, que tiene que ver con esto de, bueno, yo hice un proyecto anteriormente y voy a comparar, voy a hacer una analogía, lo que hice en ese proyecto con el que estoy haciendo ahora, para hacer, bueno, unas estimaciones. Si no tengo esa experiencia, lo que necesito hacer es hablar con un desarrollador de experiencia y obtener los datos para comparar. Bueno, y ahí están también las técnicas de estimación y las estimaciones en sí. Bueno, dentro del plan de proyecto de software hay riesgos que se tienen que contemplar. Que, bueno, ahí se puede incluir ese plan de gestión de supervisión de riesgos como referencia. Entonces, fíjense que en el riesgo del proyecto lo que se necesita hacer es un análisis de riesgo, bueno, donde identificamos los riesgos posibles, estimamos los casos en los que se pueden llegar a tener como cierto riesgo, a que se complique algo, y en base a eso, a esa estimación, realizar una evaluación. Bueno, y cuando una vez hecho ese análisis de riesgo, el paso siguiente a hacer es la gestión, a gestionar ese riesgo. Lo que tratamos de hacer o debemos tratar de hacer es minimizar el riesgo que haya, ¿sí? O sea, de que sea lo más pequeño posible o de que impacte en menor escala. Aquí en la gestión de riesgos,
nosotros vamos a detallar la manera de cómo responder ante los riesgos, cómo hacer para minimizar esos riesgos, y en caso de que ocurran, cómo operar con ellos. También vamos a tener una agenda. Bueno, se trata de el orden que le vamos a dar las tareas, una estructura de descomposición de trabajo del proyecto, la red de tareas, el diagrama de línea temporal, una tabla de recursos, y también los recursos del proyecto. Bueno, ya hemos hablado un poquito de las personas que vamos a contratar, del hardware, o sea, de las computadoras, de todo lo que vamos a necesitar en cuanto a lo físico, y también el software, los sistemas que vamos a emplear. Y bueno, también a tener en cuenta los recursos especiales. Un recurso especial puede ser, por ejemplo, un experto en seguridad. Esta persona va a trabajar en una pequeña parte del proyecto, no va a estar durante todo el desarrollo, sino que al momento de atacar esta parte de la seguridad del proyecto, bueno, lo contratamos para que se encargue y va a trabajar en ese tiempo, y una vez que termine su trabajo, se va. Bueno, también otra de las cosas a tener en cuenta es la organización del personal, que lo más común es hacer un organigrama, colocar qué grupo de personas responde a un encargado de cada área, etc. Por eso ahí está la estructura del equipo y una información de gestión, es decir, de qué manera va a fluir la información o los informes que se realicen. Fíjense que todo este plan de desarrollo es para tener una idea de cómo se procede al momento de crear software con un propósito grande. No sé, por ejemplo, como crear una aplicación de Google. Si se trata de un proyecto así, entonces es vital llevar a cabo cada uno de estos procesos, de estos pasos, porque implican muchas cosas. Pero si deseo crear una página o una aplicación para algo más pequeño, como les decía hace un rato, en el caso de que quiera hacer un sistema de facturación, no hace falta seguir todo este procedimiento. La idea es adaptar las herramientas que más necesitemos a nuestro proyecto. ¿Sí? Así que eso sería una pequeña introducción a la ingeniería de software, un resumen. Pero fíjense que, como ustedes decían hace un momento, son buenas prácticas, son herramientas que a nosotros nos pueden ser muy útiles al momento de realizar un proyecto, de realizar un software, de llevar a cabo un proyecto como estos, que no tiene por qué ser tan grande, tampoco tenemos que obedecer a cada uno de esos pasos, pero sí, como por ahí comentaban sus compañeros, de tener en cuenta ciertas cosas que si no las contemplo, si no las contemplamos como desarrolladores que llegamos a ser o lleguemos a ser, no sé, es como nos tenemos que hacer respetar en el sentido de marcar esos límites, no como trabajar, bueno, vos me contratás, vos me pagás, yo te hago el trabajo y listo. No, sino tener ese canal de comunicación con el cliente, romper lo contractual, romper esa estructura y tener una comunicación fluida. Sin embargo, eso no quita que dejemos en claro qué es lo que hay que hacer, las herramientas que vamos a necesitar
el tema de las estimaciones de los tiempos, y bueno, de ahí como tener una idea de los recursos que se van a utilizar, tanto en tiempo, en cuanto a lo monetario, y bueno, también a las personas. Así que, bueno, eso sería el tema de hoy. No, sí, es como básicamente eso. No sé qué es lo que por ahí a ustedes les quedó alguna duda o si tienen alguna experiencia, como así cuenta Jorge, de qué cosas por ahí, quizás, bueno, ahora por ahí por lo que él comenta, Jorge, eh, quizás hay cosas que él dice, ah, mira, yo no tuve en cuenta esto, o hay ciertas cosas que no seguí y bueno, quizás por eso tuve algunos inconvenientes o demás. Pero Renzo, disculpa. Yo justamente del tema de del pequeño proyecto, desarrollo del software eh, no sé por qué será, ha visto el tema de clase que vos nos indicaste que son, digamos, sacados de la realidad, de nuestra realidad y la pasamos, digamos, a la computadora. Bueno, justamente, justo me vino a la memoria que yo tengo que hacer, literalmente, como una clase. ¿En qué sentido? Pensar que uno no le presta mucha atención es en el sentido cuando vos agarras, una persona llama, digamos, a un consultorio X, te atiende el secretario o secretario, te pregunta qué es lo que necesita, vos tenés que decir, bueno, necesito un médico de tal especialidad o necesito el doctor tanto, y que solicita el turno, te da el turno y después tenés que hacer, cuando vos vas y entras al consultorio, por ser, digamos, la primera vez, suponete, te presentas con el médico te va a tomar los datos personales, porque ahí está cargando él en el sistema, y después te va a decir el motivo de la consulta, o sea, qué le anda pasando. Entonces, vos le empezás a comentar, le has llevado, en este caso, estudios anteriores, todo eso, se lo entrega al médico, que esa es la famosa anamnesis médico-paciente, que es entrevista, digamos, en síntesis. Y entonces el médico va analizando, lo va escuchando al paciente y va analizando. Y todo lo que va analizando y todo lo que el paciente le va diciendo o le da en papel, lo que tiene que hacer es transcribirlo, digamos, por decirte, en un campo memo, en un campo alfanumérico, transcribirlo. Y después el médico, ya una vez con el análisis y todo eso, va a decir, bueno, el diagnóstico presuntivo suyo es tanto, le voy a solicitar que me haga tal estudio, después me pide usted nuevamente un turno, y todos esos datos anteriores que el médico cargó, eso es historia clínica. Eso ya es la historia clínica. Entonces, después, por cada vez que vaya el paciente, se genera un registro de historia clínica para que después el médico vaya haciendo el seguimiento en el sentido, bueno, me trae el análisis de orina, por decir, y él se va a fijar en los anteriores, de ahí va determinando todas esas cosas. En síntesis, es lo que yo más o menos estoy tratando ahora de escribir, es como una clase, o sea, todos los pasos y etapas, y después empezar ya a decir, bueno, esto es aquello, como para empezar a diseñarlos, que sería, digamos, por decir literalmente, los gráficos, y después pasar a la codificación, es lo que más o menos lo que vos estás explicando, es lo que me vino, digamos, a la mente, y menos mal que te empecé a entender, porque yo soy una persona que, a ver, analista de sistema, pero al final no hago análisis de sistema, yo voy directamente hacia el desarrollar, digamos, el software, pero esto lo que vos estás diciendo es algo esencial. Primero tengo que saber qué es lo que quiere, los pasos, las etapas, todo eso para recién hacer la codificación. tal cual, sí. Y fíjate que no tiene,
no es que no tiene nada que ver con el código, pero sí se desprende en el sentido de que son cosas que tengo que contemplar mucho antes de comenzar a intentar resolver el problema. Así que sí, 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 son cosas que hay que tener en cuenta y que sobre todo, bueno, como vos estás haciendo, de que la van a tomar dimensión de lo importante que llega a ser, como tener en cuenta todas estas buenas prácticas cuando justamente pongan mano a la obra y se pongan a desarrollar algún tipo de proyecto. En ese sentido, sí, es verdad. Yo, por ejemplo, con el pequeño sistema, digamos, de pollería que lo hice en el 2014, que sigue funcionando, es un sistema, digamos medio antiguo, porque no es web, son con base de datos nativas, que yo sería este sistema que lo voy a hacer al médico, también va a ser lo mismo con base de datos nativa, porque todavía no me quiero arremeter en motor base de datos, todavía no, ni en web, porque quiero primero afirmar esos conocimientos para meterme recién en web, todas esas cosas. Y bueno, este sistema, digamos, de la pollería, que se hizo de la pollería, se hizo, digamos, para la panadería de él, se lo modificó para la panadería, se lo modificó para las ventas externas con vendedores y comisiones. O sea, son 3, 4 sistemas que está trabajando en diferentes lugares, que es el mismo dueño, obviamente. Y Claro, pero después, que lo hiciste una sola vez y ya lo están implementando en diferentes áreas. mira cómo es el tema. El cliente, a ver, es el romper el hielo. Vos dijiste algo de contractual. Yo sería romper el hielo. Vos vas, te presentas con el cliente, ninguno de los dos nos conocemos, somos medio distanciados, así como de usted nada más. Pero este cliente era una persona que vos iba y él ya volvía, o sea, ya medio como te iba sacando la radiografía, ¿ves? Entonces Claro. entramos ya a una confianza y el mismo cliente en el 2014 me dice, Jorge, a ver, yo quiero que haga esto. A mí no me interesa guardar los datos mensuales ni históricos, porque a mí yo lo que trabajo es el día a día, pero en el 2014 me dice, bien, yo quiero esto, pero quiero tratar para que después, más adelante, ese sistema me sirva después, porque yo quiero hacer esto más adelante, aquello más adelante, el otro más adelante. Entonces tengo que armar un sistema en el cual se empezó a adecuar a lo que iba surgiendo, pero sucede, que es lo que vos explicaste hace rato, que yo lo digo en forma literal, a ciertos cambios o a ciertas ataduras con alambre, que lo tengo al sistema en una parte con ataduras con alambre, se me complica, digamos. Entonces yo ya estoy obligado a que ese sistema lo tengo que cambiar totalmente de versión, porque vos dijiste, qué sé yo, el 2.0, por ejemplo. El 2.0, 2.5, el 2.6, porque todo lo que está después del punto son pequeñas modificaciones del mismo sistema, pero el número entero anterior a la coma es cuando ya está reestructurado, cuando trabaja con otra tecnología mucho más nueva, por eso se le pone 3.0, 4.0, 5.0, digamos, en ese sentido. Tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, también al momento de hacer esas modificaciones, de contemplar el hecho de que esa modificación o esa actualización siga siendo compatible con el sistema que tenga el cliente, no sé, el sistema operativo, pensando en cosas como esas. Bueno, respecto a eso, yo tengo un muchacho que es técnico, o sea, los que ahorita reparan computadora, todo eso, porque sinceramente
Yo podría adentrarme en eso. Yo te digo, yo no sé instalar un Windows, no sé instalar un Office, no sé nada de eso. Yo más me dedico al desarrollo de un sistema o de un software. A nivel de técnico, yo ya tengo al muchacho este que yo lo hablo, digo, mira, mi sistema se va a manejar de esta forma, de 32 bits, que aquello que el otro, y en ese tiempo obviamente estaba el XP, entonces están con la maquinita vieja con XP. Por Claro. las cuestiones de que yo tenía mucho miedo, el tema ya de estos Windows 8, Windows 10, que es de 64 bits. Entonces, se mantiene, digamos, con unas maquinitas viejitas, unos sistemas operativos viejitos, y el sistema está funcionando, digamos, en ese aspecto. Y este fin de semana, por cuestiones de este nuevo cliente, que ya estamos todos con 64 bits, con Windows 10, tuve que hablarlo al chango técnico y me dice, bueno, a ver, Jorge, voy a hacer una cosa. No hay ningún problema. Podemos instalar un Windows 10 de 32 bits. No hay drama. Pero primero vos fijate, agarrá el sistema de la pollería de ese del 2014, instálalo en una máquina que yo justamente la notebook que estamos ahora haciendo la reunión es con Windows 10 de 64 bits, o sea, de tecnología de ahora nueva, de 10ª generación. Me dice, instálalo ahí y fíjate si te funciona. Si te funciona, no hace falta que yo le instale al cliente un Windows 10 de 32 bits. Entonces, este fin de semana lo instalé, por lo menos se instaló bien y se ejecuta bien. O sea, de ahí en más, ya con eso me está diciendo que está funcionando. Entonces yo al cliente yo ya puedo armar, digamos, este sistema que va a ser de 32 bits contra un Windows que va a ser de 64, que igual me va a funcionar, digamos. Claro. Sí, 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 sí. Está bueno. Bueno, tendríamos que también, si ustedes desean, pueden, obviamente, y embeberse más en todo este tema. Esto ha sido solo una introducción, pero imagínense, los cursos de estos pueden ser cursos de un año, así que, bueno, nosotros lo vimos en, no sé, 1 hora y media, un poco más. Así que, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Quedan 20 minutos, no sé si ustedes quieren sacarse dudas. Yo por ahí, la clase pasada nos hemos quedado media hora más, así que no quisiera cargarlos con más tareas. Pero si tienen dudas o cosas, pregunten tranquilos. Ya no quiero seguir hablando porque estoy hablando un monólogo durante 1 hora y 40. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que quedan 2 clases o 3? Sí, sí, quedan, esta es la 10, quedan 2 clases más. Eso, bueno, la siguiente clase también tiene que ver con algo teórico que está muy bueno. Vamos a ver cómo se hace un análisis de datos, cómo se hace todo un estudio usando Python. Y en la última clase lo que vamos a hacer es hacer una pequeña evaluación, una prueba. Sí, vamos a hacer una evaluación para tratar como de encerrar, de englobar todo lo que hemos venido trabajando, hemos venido haciendo. Y bueno, la idea es que ustedes puedan en esa clase, en la última clase, hacer todo el ejercicio, toda la prueba y bueno, entregarla, ¿no? en ese horario. Obviamente no va a tener una nota porque lo que sí le puedo dar es una devolución, pero es más que nada como una autoevaluación que tanto no sé, me han quedado los conceptos que vine aprendiendo durante todo el curso.
Y tengo la duda, porque hay una prueba, un examen final, que se trata de hacer como el control de una veterinaria, si mal no recuerdo, eh, viendo el tema de bueno, los datos que se ingresan con cada mascota, por ejemplo, y bueno, ahí van a tener que hacer clases, van a tener que crear objetos y demás. Así que vayan haciendo repaso de eso, ¿de acuerdo? Bueno, les decía que tengo Profe, eso, sí, el que está al final, ¿no? De toda la plataforma. sí, ¿ya lo pudieron ver? Sí, porque ese lo vi el primer día de clase y digo, no, hasta eso vamos a llegar. No, sí, ese sí, lo había Ah, visto. mira. Ah, Creo que sí estaba habilitado. ¿y qué te parece? Y hay que sentarse una tardecita y repasar todo, porque sí, sí, lo leí completo. Pero Sí, 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 sí lo sí. veo que lo puedo hacer, digamos. Bueno, eso yo quisiera saber como si se animan a ese desafío. Si no, le hago otros ejercicios, pero esto es como más yendo a la realidad, ¿no? No, bueno, lo otro también, pero Y bueno, como unos hablando. ejercicios unos ejercicios que sean fáciles, sumar dos números, restar y dividir. No, 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 Porque no. yo sinceramente ahora te digo, si yo me tengo que poner a pensar, suponete, a ver, de lista, Sí, diccionario y tupla, ni idea, ni me acuerdo, ni sé. Yo la otra vuelta quise hacer el tema ese del que te comentaba del SQL 0, de sacar, extraer datos de una base de datos, quise hacer un diccionario. Si soy sincero, no me acordaba cómo hacer para leer, digamos, las claves para que después me traiga, digamos, de acuerdo a la clave, me traiga, digamos, el dato. Lo tuve que abandonar y lo hice en creo que fue una lista, fue algo más sencillo y listo, ya está. Renegué, sí, ¿no? Porque yo decía, ya me olvidé, ya me olvidé, ya me olvidé. Pero como dice el compañero, hay que volver de nuevo a releer de nuevo, como para tratar de nuevo de hacer esa cosa de la veterinaria, por ejemplo. sí. Bueno, escuchen, hagamos una cosa. Péguenle un vistazo, porque está ahí en la plataforma. Fíjense si creen que lo van a poder hacer. Y la próxima clase, bueno, me dicen si está factible o no. Y si no, les hago otro examen. ¿Les parece? ¿Ok? Bueno, Está bien. La pregunta que yo tenía era si todos los contenidos respecto a programación en sí ya estaban dados o quedaba algo más para ver. Eh, sí, queda el último tema que es Machine Learning, Ah, que bueno, también es una introducción al Machine pero es Learning. teórico, digamos. Sí, 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 sí. O sea que lo que es programación en sí ya está completo, digamos. Lo que sería código, ¿verdad? Sí, código. Sí. Sí, podríamos decir que sí, sin embargo, hay como muchas librerías que van a conocer que pueden implementar al hacer análisis de datos. Ah, bien, bien. Pero eso no quiere decir que van a faltar a la próxima clase, ni la última. No, no, es para ver si podíamos ir aplicando el trabajo final con lo que ya teníamos. Claro, claro. Sí, bueno, lo último que queda ahora es el Machine Learning. Bueno, y hay ahí también como otros conceptos que vamos a ver antes, pero sí es teórico. ¿Qué Es teórico. significa eso, Machine Learning? Eh, máquina de aprendizaje. Creo que algo Mm, así, ¿eh? Sí, sí, no tiene que sé, ver no sé. con lo de inteligencia, algo de inteligencia ¿Artificial? artificial, puede ser, un principio de Claro, redes claro, bueno, neuronales. justo tiene que ver con todo eso, por eso está interesante, porque vamos a aprender, bueno,
cómo es que nosotros le enseñamos o le debemos enseñar a la computadora a pensar, a resolver problemas, a hacer estudios. Bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero fíjense que cuando ustedes por ahí buscan en Google o ponen, no sé, quieren buscar una canción, no se escriben la primera palabra y ya como que trata el buscador de Google con sus motores, trata de predecir lo que ustedes van a o necesitan buscar. Bueno, todo eso se hace a través de justamente de esa inteligencia artificial. Y por Sería eso es que como un algoritmo que va prediciendo cosas con los datos ya ingresados, digamos, como que arranca de cero y de ahí va, digamos, aprendiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, YouTube, no sé, uno, por ejemplo, puede ver videos, no sé, de fútbol, digamos, y capaz que si una persona que ve más videos de fútbol, si pone la letra B larga en el buscador, capaz que le predice Boca, que no. Boca Juniors, digamos, y otra que otras cosas, capaz que, no sé, botánica, si me ocurre así, por ejemplo. sí, 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 Otra, así, ¿no? sí, tal cual. Así que la clase que viene va a estar interesante, no se la pierdan. Y bueno, eso. Yo tengo una duda. Si es que Sí. te llega a ir mal en el periodo, como en esa evaluación, ¿hay algún periodo de reforzamiento o alguna clase de recuperatorio? ¿O es Sí, no es que van a desaprobar o no es que no van a aprobar, mejor dicho, el curso por no aprobar ese examen. Como les había dicho, el examen es un autoexamen, o sea, para que ustedes puedan evaluarse a sí mismos, qué tanto les han quedado fijos los conocimientos, qué tanto han aprendido y demás. La idea es que lo presenten, obviamente, para que pueda yo darle una devolución. eh, y bueno, en principio sería que en la clase, cuando terminen la clase, lo entreguen. Si no lo terminan, lo pueden entregar en la semana o, no sé, al día siguiente o eso. Pero no no es que van a desaprobar si no lo terminan. Así que no te hagas drama, Agustín. ok? Pero sí repasa para poder trabajar todo lo posible en clase. Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? María Buet, ¿todo bien? ¿Estás entre nosotros? Sí, profe, estoy escuchando, no tengo ninguna duda. Ah, bueno. Esperando la clase de Machine Learning. Ah, eso. Genial. Sí. Bueno, bueno, si no tienen más dudas, quedan en libertad. Nos vemos en la clase que viene. Sí, en eso que vayan repasando, eh, haciendo o viendo los TP anteriores, pregunten, manden un mensajito al grupo y bueno, vamos a estar respondiendo ahí en lo posible y en la brevedad. Ok, yo me retiro Yo entonces, también. Renzo, saludos, Chao. bendiciones Hasta para luego, ti, para todos profesora. los Buenas noches. compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. el Hasta la próximo próxima. martes. Chao, 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 chao. bendiciones. Bendiciones.